Televisión en nombre de Equipamiento y certificación con Tecno Sports. Tecnología deportiva. Sport Surfing, la megatienda del deporte en Venezuela. presenta Vikingos de Miranda realizó una importante renovación estructural para esta temporada 2017, empezando por su gerencia deportiva, que le fue encargada al joven Jonathan Delfín, quien ya integraba el organigrama técnico. Leiry Tobar le visitó en las oficinas del cuadro mirandino en la sede de Sport Service, donde conversó con el gerente. Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria. Uno de los gerentes deportivos de la liga más jóvenes. Yo inicié como asistente administrativo dentro del equipo. Fui delegado de campo en la temporada 2015-2016. Y de allí la presidencia vio en mí esa proyección para hacerme cargo, tomar las riendas de la gerencia deportiva del equipo, por la cual me dieron la oportunidad este año. Venimos trabajando con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y bueno, de verdad que esperando los buenos resultados, tanto para la institución como para el Estado Miranda, que tanta falta le hace unos buenos resultados. ¿Cómo viste tú como gerente deportivo el arranque de Vikingos de Miranda? Bueno, el debut de Vikingos en esta temporada 2017 ha sido un poco duro, ya que para la primera fecha nos enfrentamos contra Bucaneros. El primer partido a los muchachos les pegó el debut, a pesar de que tenemos experiencia. Sí les pegó el debut, la ansiedad, las ganas de demostrar de que están hechos. Y lamentablemente sufrimos una derrota 0-4 en casa ante Bucaneros. Para el segundo partido se demostró todo lo contrario. Los chicos salieron allí a demostrar la calidad que tienen y logramos la victoria. Una victoria sufrida al final, pero valerosa. Ya para la segunda fecha contra Caracas, ambos partidos los perdimos 6-4. Pienso que debimos haber agarrado por lo menos 3 puntos de esos 6 que perdimos. Pero no fue así, nos fuimos en blanco. Se viene el viaje a Margarita, esa serie ante Marítimo. Cuéntanos un poco cómo se está preparando el equipo, cuáles han sido esas claves que les has dado para traerse la victoria. Sí, bueno, ya los chamos saben que a pesar de que Marítimo no tiene acumulado puntos, no es un rival fácil para nada, es totalmente lo contrario, es un equipo muy difícil, son chamos, son muy rápidos y van a jugar en casa. Eso es un factor que a ellos los va a ayudar. El otro factor es que se mantienen unidos, porque son de allá de la zona de Margarita y entrenan todos los días y por haber. Entonces eso es un punto que debemos dejarlo ahí bien claro, tenemos que tenernos nosotros en claro. Pero nosotros vamos con la convicción de lograr los 6 puntos en ese partido ante Margarita. Dale un saludo a toda la fanaticada de Vikingos de Miranda. Sí, bueno, un caluroso saludo a toda la fanaticada del futsal que nos ve por Meridiano Televisión y el programa Futsal TV. E invitarlos a Parque Miranda, a que nos vayan y nos apoyen a todos los partidos del Ciclón Mirandino.
y que recuerden que este año Vikingos de Miranda le tienen muchas sorpresas y muchas alegrías en el Papa Carrillo. Finalmente, Vikingos trajo bagaje positivo de su viaje a la isla. Venció 1-3 en el primero de la serie, con gran actuación de Kenneth Rengifo, pero no pudo barrer, ya que en el segundo, los insulares forzaron un empate sin goles. Con 3 jornadas disputadas, Vikingos es tercero en el grupo centro-oriental. En la jornada 4 se juegan muchas de sus posibilidades en el derbi capitalino ante el Caracas. ¿Quieres ser dueño de un centro oficial de spinning? Contacta a Tecno Sports, el negocio ideal para tu personalidad. Sea un empresario del fitness. Trabaja en lo que te gusta. Mínima inversión. La nueva spinner está disponible con Tecno Sports. Renueva tu sala y conviértela en un centro oficial de spinning. Desde 100 metros cuadrados puedes iniciar tu negocio. Sea un líder del fitness. Equipamiento y certificación con Tecno Sports. Tecnología deportiva. Sports Service pone a su disposición la más amplia y completa variedad de artículos y equipos para la práctica de su deporte favorito. Las mejores marcas con los mejores precios. Estamos ubicados en el Centro Comercial Puerta del Este y en nuestra nueva sucursal del Unicentro El Marqués. Sport Service, la megatienda del deporte en Venezuela. Al regreso, repasamos la actualidad del Táchira en Futsal TV.